camina sabiamente, busca el temor de Dios. Para poder hablar de caminar sabiamente, creo yo que es necesario ir un poco más atrás de la historia, ¿no? De la historia de la humanidad, ir hasta el principio para poder comprender por qué es necesario caminar sabiamente. Y en el principio, como creo yo que la mayoría sabe y que la mayoría ha leído en el libro de Génesis, dice la palabra que creó Dios al hombre, creó todas las cosas, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y fue así de a poco, día tras día, según lo marca la Biblia, hasta que creó al hombre. Y creó al hombre del polvo de la tierra. Y le dio al hombre aliento de vida y, para los animales, gobernar, potestad. Le dio dominio, le dio inteligencia, le dio sabiduría. Tanta era esa sabiduría que clasificó los animales, les puso nombre. Y en un momento de la historia, cuando todavía no estaba Eva, no había sido creada Eva, veía Adán al mono con la mona. Veía Adán al caballo con la yegua. Y como que algo no le cerraba a Adán. Decía, y vio Dios, dice la Biblia, que no era bueno que el hombre esté solo. Entonces dice la palabra de Dios que lo hizo dormir al hombre. Entró en un sueño profundo y como Él fue el que creó el cuerpo, también es Él el mejor cirujano. Sacó de su costado una costilla y de la costilla del hombre creó Dios a la mujer. Perfecta, igual que el hombre. Y me gustó mucho no sé si llamarlo frase, poema que encontré por ahí, que dice lo siguiente: la mujer fue creada de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser superior, sino de su costado para ser igual, debajo de su brazo para ser protegida y al lado de su corazón para ser amada. Hermoso, hermoso, me encantó. Lo tenía que leer, lo tenía que compartir. Pero es así que Dios hizo las cosas tan perfectas y tan maravillosas, únicas, incomparable la una con la otra. Es así que Dios creó diversidad de seres humanos, diferentes todos y únicos. Y a todos el Señor ama por igual. Pero no termina la historia ahí, sino que en ese momento, hasta la creación del hombre, de la mujer, de todo lo que hay en este mundo, el Señor era necesario que probara a su creación, en este caso al hombre y a la mujer. Y tenían la libertad. Dios creó al hombre con inteligencia, pero también lo creó con lo que nosotros decimos libre albedrío, con la libertad de elección, la libertad de elegir, de tomar decisiones. En esto fue creado el hombre y la mujer a imagen y semejanza de Dios, en tener voluntad. Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Su esencia, los tres son uno. Y al hombre lo creó también trino, cuerpo, alma y espíritu. Cuando Dios creó al hombre, dice que tomó del polvo de la tierra y era solamente barro, y sopló Dios, dice. Y en ese soplo, en ese aliento de vida, impartió de sí mismo, de la vida misma, porque Dios es vida, y la infundó en ese cuerpo de barro, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, el cuerpo compuesto de los minerales de la tierra, está comprobado que el cuerpo humano posee minerales que están en la tierra, una evidencia más de que somos seres creados y no evolucionados de un animal, sino únicos y creados y diferentes, y el mono fue mono cuando lo creó Dios y sigue siendo mono hoy, no ha evolucionado. Entre el espíritu humano impartido por Dios y el cuerpo se fusionan y crea el alma. Y el alma es el área de la voluntad y de las emociones, y en el alma se halla el libre albedrío, la voluntad de elección. Y Dios quería probar, en ese entonces el hombre era santo. Se dice que se lo clasifica a ese tiempo edénico como también el periodo de la inocencia, donde no había pecado todavía, no había conocimiento del bien y del mal. El hombre era santo y puro.
para caminar con Dios, para escuchar a Dios, para vivir en perfecta comunión con Dios. Y en su libertad de elección, una sola prohibición les dio el Señor. De todos los árboles del huerto pueden comer, salvo de uno, del árbol de la ciencia, del bien y el mal. Y aparece en escena nuestro adversario, el enemigo. Dice la Biblia que como serpiente, ¿no? Hablándole a Eva para convencerla de que lo que Dios había dicho que no podían hacer, sí lo podían hacer. Tenían la libertad de hacerlo. Y de esa manera tergiversó, ¿no? La verdad. Cambió, la modificó y engañó a la mujer. Y la mujer, dice la Biblia, que vio que el fruto era agradable, era bueno. Lo vio como algo, le cambió automáticamente lo que Dios había dicho que no podían hacer, sucumbió a la tentación, que es lo que el enemigo hace. Y después conocemos la historia, después Eva con el hombre y el hombre también cedió, o sea, no es culpa, se suele decir a modo de broma que es culpa de la mujer, no, los dos cayeron por igual en su corazón, los dos pecaron, se inclinaron a la tentación y tomaron la decisión de hacerlo y junto con Adán y Eva, todos nosotros. Entonces reconocer que, he escuchado en otro momento, por culpa de Adán nosotros tenemos que trabajar. No, es que el corazón del ser humano debe inclinarse a humildad y reconocer que si Adán, que era prácticamente perfecto, que no tenía pecado, pecó, ¿cuánto más nosotros que ya nacemos en este cuerpo esclavo del pecado? Pero libres en Cristo. Y ahí viene la hora redentora del Señor. Pasado este periodo de inocencia que trajo tristes consecuencias, esas consecuencias fueron directamente sobre los personajes principales de la historia. Primero sobre la serpiente. Se habla de dos aspectos, del aspecto animal y de la serpiente antigua como figura y tipo de Satanás, de nuestro adversario. Le dijo, te arrastrarás todos los días de tu vida y polvo comerás. Y a la serpiente antigua será destruida por la simiente de la mujer. Génesis 3:15 se conoce como protoevangelio, porque ahí se resume todo el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es la primera vez que se menciona el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo, es decir, del propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo para dar su vida en una cruz y darnos salvación y vida eterna, o sea, salvarnos del pecado y de la muerte eterna que por causa de Satanás entró e infectó a la humanidad. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Pero ahí es lo que está marcando Jesucristo en la cruz, pisando la cabeza de nuestro adversario, derrotando la muerte en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día y dándonos vida eterna. A la tierra también fue maldita por causa del pecado, ¿no? Infertilidad, esterilidad. Espinos produciría, cardos y espinos la tierra. Quiere decir que sería difícil trabajarla a la tierra. También le habló la mujer y le dijo, tendrás aumento en los dolores de parto, la sujeción será para tu esposo, hacia tu esposo. Y el castigo de la sujeción, de que el hombre es cabeza y la mujer debe someterse a su marido hombre, es en el sentido de que Dios sabía que iba a ir en aumento el pecado durante toda la historia que venía al futuro de la humanidad y que el hombre iba a abusar de esa autoridad y la mujer, por lo tanto, iba a sufrir. No es que Dios quiso que la mujer sea menos, no, la creó por igual. Pero por causa del pecado, el sufrimiento de la mujer viene también por causa del hombre. Es el hombre también el que hace sufrir a la mujer, y lo sabemos, lo hemos visto, lo hemos escuchado, lo vemos en las noticias todo el tiempo, constantemente. Y al hombre le dijo, trabajo sacrificado tendrás, con cansancio, te ganarás el pan, te ganarás el vivir con el sudor, esfuerzo, hay que trabajar, levantarse, a veces quedarse hasta tarde, ¿no? Es difícil, cuesta, y el sueldo a veces pareciera que no alcanza, y sentencia de muerte física, porque el ser humano no fue creado para morir, sino para ser eterno con Cristo. Pero por causa del pecado entró la muerte, no solo espiritual, sino también física. Esas fueron las consecuencias. Para poder entrar en el tema de caminar sabiamente, 3 relaciones principales y únicas que envuelven todo. Primero, nuestra relación con Dios fue dañada. Segundo, la relación consigo mismo, porque hay un conflicto interno.
entre lo que yo quiero y lo que el Espíritu quiere. Un conflicto consigo mismo. La relación consigo mismo, conmigo, está dañada. Y en tercer lugar, y no menos importante, se ha dañado la relación con los otros, con los demás. Porque claro, si no estoy bien con Dios, si no estoy bien conmigo, muy difícil será que esté bien con los demás. Pérdida de la comunión con Dios. Lo que no quiero hacer, eso hago. Cuando Dios interroga a Adán, sin admitir nada comienza a presentar excusas. Y el mejor argumento que encuentra es culpar al único prójimo que tiene a su lado. Y a Dios por darle semejante compañera. La mujer que me diste. ¿No? ¿No hacemos eso constantemente? No, porque vos. Qué difícil es al ser humano reconocer sus errores. Qué difícil nos es reconocer nuestros errores. Es que se requiere humildad para decir, mamita, me equivoqué, fue mi culpa, discúlpame, perdóname, humillarse, ¿no? Es que Cristo vino a hacer eso con la humanidad, a redimirla, para que sea mejor persona. No solamente para darle salvación y vida eterna, que es el plan por excelencia, salvar a la humanidad de la muerte y de la muerte eterna y librarla del pecado, sino también darle una vida plena, una reconciliación con Dios, una reconciliación consigo mismo y una reconciliación con los demás. Ese también es el plan de Dios que se vive en este tiempo. Ahora, es que en el principio Dios creó al hombre y a la mujer en un estado de inocencia, pero al desobedecer y al entrar el pecado en la humanidad, pasamos a vivir un estado de conciencia. Somos conscientes de lo bueno y de lo malo, y habiendo conocido a Cristo, habiéndole recibido, ahora somos conscientes por obra y poder del Espíritu Santo de que somos pecadores, de que necesitamos a Dios, de que no podemos vivir sin Él. Jesús les dijo a sus discípulos y nos dice también a nosotros, lejos de mí nada pueden hacer. Relaciones dañadas, ¿no? En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Antes de recibirle a Cristo en nuestro corazón, estábamos destituidos de la gloria de Dios, alejados de la gloria de Dios, distanciados de la gloria de Dios. No podíamos contemplar su hermosura, no podíamos saber ni siquiera quiénes éramos. Estábamos perdidos y muertos en delitos y en pecados. Éramos esclavos del pecado. El pecado nos dominaba. Y nos engañábamos haciéndonos creer de que lo que hacemos está bien. No pasa nada, podemos ir a este lugar, podemos hacer esta cosa, está todo bien. Nos engañábamos, ¿por qué? Porque estábamos esclavos del pecado. Pero vino Cristo a iluminar el entendimiento y hacernos comprender de que hay lugares que no nos conviene, de que hay cosas que no nos convienen hacer. Todo te está permitido, pero no todo nos conviene porque todo no nos edifica. Hemos nacido de nuevo. Sin santidad nadie puede ver al Padre. Nadie puede conocer a Dios si no se aparta del mal, porque la santidad es apartarse para Dios. Vivir una vida de santidad. Relaciones restauradas por Cristo, que es lo que estamos mencionando en 2 Corintios, capítulo 5, del verso 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es que es el deseo del corazón de Dios, que toda la humanidad se reconcilie con Él, que todos procedan al arrepentimiento. En la reconciliación, Dios nos devuelve
el temor reverente para caminar en sabiduría. Es que el temor de Dios, dice la Escritura, es la base de la sabiduría. Lo pueden encontrar en Proverbios 1:7, en Job 28:28, ahí están las citas, en el papelito también que les compartí están todas las citas, en Salmos 111:10. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Quiere decir que el comienzo de la sabiduría, que para comenzar a ser sabio es necesario tener temor. El temor de Dios es la base de la sabiduría, de ahí para arriba. Encontré en un diccionario bíblico que temor santo es respetar la autoridad de Dios, es obedecer sus mandamientos, es apartarse del mal y buscar la santidad. Es que respetar la autoridad de Dios tiene que ver con reconocimiento, tiene que ver con reconocer. El año pasado en el Congreso de Jóvenes el lema fue reconociéndolos. Reconocer a Dios como soberano, reconocer a Dios como mi Dios, reconocer a Dios como mi Padre que me ama y que no me pide hacer cosas difíciles porque sí, sino porque su voluntad es perfecta y agradable y sus pensamientos más altos que los míos, y debo yo humillar y doblegar mi corazón constantemente a reconocer que Él es Dios y que también es mi Padre. Cuando somos redimidos por el poder de Dios al haberle recibido y al creer en Él, viene el Espíritu de Dios y nos impulsa, nos empuja a la obediencia. La obediencia es como algo que anhelo fervorosamente y progresivamente. La santidad. Busco constantemente la santidad porque el Espíritu de Dios que mora en mí me lleva, me cautiva, me enamora, me lleva hacia querer ser más santo para Él, porque Él me amó primero y su amor desborda tanto en mi corazón que quiero alejarme del mal. No quiero pecar. Cuando la relación entre Dios y mi persona comienza a intensificarse, ya no veo a un Dios distante, ya no veo a una figura de hombre sentada en un trono comandando el mundo. No. Comienzo a ver el amor, comienzo a conocer la paternidad, comienzo a conocer todas las necesidades que hay en mi corazón, comienzan a ser suplidas por la fuente de vida que es Dios. Y entonces dice la palabra que Él nos adopta como sus hijos, que somos sus hijos, y comienzo a entender en mi corazón y a experimentar ese maravilloso amor, y que ese amor me cautiva a tal punto que quiero ser correspondido a ese amor y quiero agradarle y busco la santidad porque quiero ser como mi Padre, quiero ser como el santo, puro. Y es así que también comienzan a manifestarse los dones del Espíritu. Cuando me relaciono tanto con Él, lo de Dios comienza a fluir en mi vida. Y ya no me alcanza con vivir solo para Él, sino que también viene la necesidad de vivir para otros. Es tanto el amor que desborda, que viene el deseo de servirle. No me alcanza con lo que hago, quiero hacer más para Él. Y quiero congregarme, y quiero aprender de la Biblia, y quiero estudiar, y quiero aprender, quiero alabarle, quiero cantarle. Quiero ayudar a alguien, quiero orar por una persona, quiero predicarle de Cristo, hacerle saber que Dios es real, mira cómo me cambió. Dios también puede cambiar tu vida. Oremos juntos. El Señor va a responder porque es real. Nacen las cosas del cielo en mi vida. Las cosas eternas. Ya lo terrenal comienza a pasar a un segundo plano, porque ahora mi prioridad es la santidad, es relacionarme con Él, es servirle. No importa cuántos años tengas, si tienes 15, si tienes 60, el deseo de servirle debe estar constantemente. Mientras haya fuerza, mientras pueda caminar, mientras pueda ver y escuchar, tengo con qué servirle a Dios. Tengo con qué servirle a Dios. No te sientas poco, anciano, mujer. No te sientas menos porque los años te han venido. Dios renueva tus fuerzas para continuar en el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación no solamente fue para el apóstol Pablo, sino es para todos nosotros.
Todos somos partícipes del ministerio de la reconciliación de Dios con el hombre, del hombre consigo mismo y de uno hacia los demás. La reconciliación. Dice la Biblia también que los pacificadores serán llamados hijos de Dios, no los conflictivos. Esos no son hijos de Dios. Dios es, por cierto, dueño absoluto de toda la creación y trajo un plan maravilloso para el gobierno de todas las criaturas. Y acá agregamos el concepto de mayordomía, ¿no? Venimos hablando del temor de Dios, que es la base de la sabiduría, y queremos de alguna manera comprender cómo es caminar sabiamente. Como base de esa sabiduría, el temor de Dios, y nos agrega aquí el concepto de mayordomía, que es nuestra herencia. Al ser hechos hijos de Dios, somos guardianes de los bienes del Señor. Cuando hablamos de mayordomía, estamos hablando de la responsabilidad que tenemos ante Dios de administrar fielmente todos los bienes que ha puesto en nuestras manos. Un mayordomo es el encargado de administrar los bienes de otro y obligatoriamente debe hacer 3 cosas. En primer lugar, recibe. En la historia del joven que dejó su casa, que pidió su herencia y se fue, quedó un segundo hermano en la casa. Y cuando el primer hermano vuelve, el padre mata el becerro gordo y hace fiesta, y viene el segundo hijo y le pide: pero yo no me he apartado, no me he ido de tu lugar, padre, y ni siquiera sos capaz de matar un chivito para mí. Y el padre le dice: hijo, todas mis cosas son tuyas. Y es así que el Señor nos puso como guardianes de sus cosas, nos confió, y no solamente bienes tangibles, materiales. Ahora, con todo lo que hemos recibido, son 3 cosas en las que tenemos obligación como hijos de Dios y herederos y mayordomos de estos bienes. Es primero recibirlos, comprender que todas las cosas de Dios son nuestras. Y segundo, administrarlo, manejarlo, usarlo, utilizarlo, usarlo bien. Y en tercer lugar, rendir cuentas. Hay una maravillosa historia que no tengo el tiempo de compartir, pero si lo puede leer en el libro de Génesis, capítulo 24, uno de los criados más confiables de Abraham, Eliezer, que Abraham envió para buscarle una esposa a Isaac. Es tremenda la confianza que vemos en ese lugar, y ahí podemos ver todo lo que es la mayordomía. Eliezer recibe la orden en sujeción y humildad y no se detiene ni a la izquierda ni a derecha, sino que va a buscar lo que su Señor le mandó a hacer. Y dice también en una parte que no almorzó ni comió o algo así hasta que no logró lo que su Señor le había mandado a hacer. O sea, no descansó hasta que había logrado lo que su Señor le había pedido. Y después vuelve, y ahí viene la rendición de cuentas. Entonces ahí vemos un claro ejemplo. Otro ejemplo es la vida de José, ¿no? Príncipe de Egipto, que administró todos los bienes de su Señor en integridad del faraón, ¿no? Y fue fiel al Señor. Y el Señor le recompensó. Entonces recibe, administra, maneja y rinde cuentas. Los creyentes debemos reconocer que Dios nos pedirá cuenta de todos nuestros actos, del manejo del dinero, de nuestra propia vida y de los dones que Él mismo nos confió. La Biblia nos enseña que Él es el dueño de todas las cosas. Lo puede encontrar en Ageo 2:8, en Salmo 24:1, Mateo 24 del 14 al 30. Y entramos en una última parte, un poquito a detallar las áreas que tenemos que administrar, caminando sabiamente. La base de todo es el temor a Dios. Porque claro, el temor de Dios abarca todas las áreas de nuestra vida, porque ya se vuelve algo natural en nosotros. El no pecar, el apelar siempre a la santidad, en apelar al dominio propio, a la sujeción de mi carne al Espíritu de Dios. Es un ejercicio. La santidad no se logra de la noche a la mañana. Dios nos lava así con su sangre y nos hace santos y aceptos delante de su presencia, pero hay una santidad que es progresiva,
que va de tiempo en tiempo, de victoria en victoria. Somos transformados de gloria en gloria, como por un espejo, dice la Biblia, la palabra. Mirando como a cara descubierta, ¿no? La palabra de Dios, el conocimiento de Dios, no el conocimiento humano, el conocimiento de Dios, de su palabra, constantemente nos está llenando, nos está enseñando, nos está cambiando, nos está transformando y nos va santificando. Jesús, cuando oró en el libro de Juan 17, en la oración que Jesús hizo por sus discípulos y por todos nosotros, dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El medio de la santificación es la palabra de Dios, es el conocimiento de su presencia, es conocer su persona y todos los tiempos y todo lo que Él ha hecho, hace y hará a través de las Escrituras. No es un ritual que hay que hacer para ser santo. Es dedicar tiempo a la lectura y a la búsqueda de su Espíritu a través de la palabra. Entonces, las áreas, mencionando brevemente, que tenemos que administrar caminando sabiamente, en primer lugar es la apariencia personal. Y cuando digo apariencia personal, no me refiero tanto al peinarse, al vestirse bonito. Eso está bien, está bueno, hay que hacerlo. Pero me refiero más a lo que no se ve, que es la salud, la higiene personal, la alimentación, el tiempo de descanso, el ejercicio corporal, el cuidado de la voz, el cuidado de la vista, porque somos templo del Espíritu. Y es también nuestra responsabilidad administrar la apariencia personal. Entonces, comienza, ¿no?, el desafío de cuidar el templo. Y el Señor me llamaba a la santidad en el aspecto del cuerpo, de aprender a comer y a ejercitarme. Y me habló el Señor a mi corazón y me dijo: es que te quedan muchos años de vida. Necesito que me sirvas todavía. Y necesito que me sirvas con salud. Es necesario que comiences a cuidar tu cuerpo. Que ejercitemos y que nos cuidemos con la alimentación. Otra área para administrar es la vida familiar. Dios nos pedirá cuenta de cómo administramos nuestra vida familiar, independientemente del rol que nos toque cumplir. Es así que se establece un orden que es lo que se sugiere, y creo yo y tengo la convicción de que así es, de que el orden en la vida familiar tiene que ser: primero, mi relación con Dios; segundo, mi relación con mi esposa, con mi cónyuge; tercero, mi relación con mis hijos, porque no es lo mismo, si yo me relaciono con mi esposa no quiere decir que me esté relacionando con mis hijos. Si yo me relaciono con mis hijos no quiere decir que me esté relacionando con mi esposa. Y en cuarto lugar, y no menos importante, mi relación con la iglesia. Porque la iglesia también es la familia de Dios y yo soy parte de esta familia. Entonces, en la vida familiar tiene que estar integrado ese orden de prioridades, pero también cumplir con todas esas áreas que hay que administrar en cuanto al tiempo y el servicio. Porque no es solamente estar, sino también es servir. El cuerpo puede estar como un zombi parado, pero no sirve para nada. Digamos, no sirve. El que no sirve, no sirve, ¿no? Como dice el dicho. Hay que ocupar tiempo y servicio, dar. Mi relación con Dios, mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos y mi relación con la iglesia, con mis hermanos. Otra área que administrar es la sanidad del alma. Somos responsables de cuidar nuestro corazón. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Otra área que administrar es el tiempo. Se dice que el tiempo no es renovable. El tiempo no es algo que se pueda recuperar. El tiempo no para y es una realidad. Uno de los ejercicios que nos ayudará a honrar el tiempo es la puntualidad. El tiempo se pierde, no se puede volver a recuperar. Por eso decimos que el tiempo es un bien no renovable. Las oportunidades que tenemos debemos aprovecharla en su tiempo. Los talentos también son un área que administrar. Todo lo recibido de parte de Dios, uno o más talentos. Es importante reconocerlo, descubrirlos si aún no lo hemos hecho, y de ninguna manera esconderlos o dejarlos dormidos, sino pedir sabiduría a Dios para administrarlos, para ponerlos en acción en el lugar indicado. Y lo último, pero no menos importante, que también vamos a rendir cuenta de nuestros bienes, de lo que administramos, el uso del dinero. Y otra área, y la última ya,
son las relaciones. Primera de Timoteo 3, del 8 al 13, dice así: los hermanos del buen pastor deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias o de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan, ¿no?, el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo del buen pastor sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Los hombres casados del buen pastor sean hombres de una sola mujer, y que gobierne bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Qué maravilloso. Yo me corrían mis lágrimas cuando leía este último versículo. Ganan para sí un grado honroso. Yo pudiera desear muchas cosas en este mundo, pero nada debe ser superior a desear ser servidor de Cristo. Y que un día Él me dé una corona de recompensa y que me diga: lo hiciste bien, entra a mi aposento. ¿Qué sentido tiene querer ganar el cielo si en esta vida no busco la santidad? Si en esta vida no aprendo a vivir bajo el temor de Dios y apartarme del mal, apartarme de los lugares que no me hacen bien. Último versículo, Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quieres caminar sabiamente? Busca el temor de Dios. Muchas gracias, hermanos, y espero que este mensaje quede guardado en tu corazón para que todo este año 2025 te acuerdes de caminar bajo el temor de Dios, de que cada decisión que quieras tomar en la vida o administrar en las áreas de tu vida, primero pon en lugar a Dios. Y recuerda, sé temeroso de Dios, no peques y apártate del mal. Muchas gracias.